la información que va llegando desde los Estados Unidos y las medidas que vienen tomando el gobierno de Donald Trump en contra del régimen de Nicolás Maduro, que va quedando en una situación cada vez más frágil. Ayer fue muy importante lo que pasó en el Senado de los Estados Unidos, siempre con la mirada puesta en Venezuela. ¿Por qué? Porque fue convocado a declarar Marshall Billingsley. Marshall Billingsley es un exfuncionario que estuvo en la primera administración de Trump, ligado a áreas de inteligencia, ligado a muchas de las sanciones y operaciones que se hicieron en el primer gobierno de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, que tiene muchísima información acerca de lo que pasa dentro de Venezuela. Billingsley es quien viene contando muchas primicias que dejan bastante expuesto al régimen. Te doy los dos ejemplos más rutilantes. Uno fue quien contó toda la boda escandalosa que estaba haciendo la hija de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, y es el que contó también los detalles del búnker gigantesco que tendría Maduro y todo el círculo de poder del régimen venezolano dentro del aeropuerto de Maiquetía. Es decir, es alguien que está muy bien conectado y que en función de toda esa información que él tiene fue citado a declarar ante el Senado. Tema central: cuando un funcionario o exfuncionario declara ante el Congreso, está obligado a decir la verdad. Si miente, puede ser acusado de perjurio, que es un delito gravísimo en Estados Unidos. Es decir, no es una declaración vacía la que vas a escuchar ahora. Y es una declaración en la que habla con lujo de detalles acerca de los vínculos entre el régimen de Maduro y el terrorismo internacional, particularmente Hezbollah, la organización terrorista libanesa responsable, por ejemplo, de los dos atentados en Argentina de 1992 y 1994. Escuchalo a Billingsley y después te cuento algunos detalles más. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island. As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I have seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de las Sols. Tariq al-Assami, who's been referenced here, held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Es de una gravedad esto que fue denunciado, insisto, bajo juramento de decir la verdad en el Congreso de los Estados Unidos por uno de los exfuncionarios que más conoce de la interna venezolana. Es de una gravedad realmente que no puede ser subestimada. Estamos diciendo que puede haber más de 10.000 pasaportes entregados a terroristas internacionales. No estamos hablando solamente del narcoterrorismo, del narcotráfico y su relación con grupos violentos. Estamos hablando de terroristas islámicos, estamos hablando de Hezbollah, de Hamas, de la República Islámica de Irán, con pasaportes que les permiten moverse libremente por toda América Latina, para eventualmente hacer inteligencia, para recaudar
en nombre de poder tener dinero para sus causas, para poder conseguir armamento o para poder hacer ataques en la región. A esto le abrió la puerta el régimen de Nicolás Maduro. Por eso es tan grave seguir apañando a Maduro hoy. Por eso, cuando Estados Unidos habla de una amenaza para la seguridad nacional, la presencia allí de Maduro, no hay que entenderla solo como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es obviamente lo que le interesa a Estados Unidos. Tenemos que pensarlo todos como una amenaza a la seguridad del continente, de nuestra región. Insisto, le ha abierto las puertas de América Latina al terrorismo más oscuro, más asesino y más cruel del mundo. Eso es el régimen de Nicolás Maduro, para lo cual ha contado también con la complicidad de muchos líderes de la región, como lo sabemos y lo venimos viendo de forma bastante explícita, por ejemplo en el caso de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que es el mayor defensor. Bueno, Billingsley, reitero, declarando bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos, habló de cómo el régimen de Maduro ha financiado campañas políticas a lo largo de América Latina, algo que también declaró ante la justicia estadounidense, por ejemplo, Gustavo El Pollo Carvajal, en declaraciones que volvieron a tener mucha repercusión en los últimos días, mostrando todos los millones que repartió por candidatos y movimientos políticos que hoy siguen siendo fieles a esos pagos, porque fíjate que siguen defendiéndolo a Maduro, y habló puntualmente del financiamiento que pudo haber recibido la campaña de Gustavo Petro. Escuchalo. Look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America. It's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with the restoration of democracy in Venezuela, in my humble opinion. I couldn't agree more, and I think we're going to free Venezuela, and that will be one of President Trump's many, many legacies. It's long past due, and I think his days are numbered, and I would be surprised if he's still in Venezuela by the end of this year. Thank you, Mr. Chairman. No teníamos subtítulo, así que lo vamos a volver a escuchar y yo te voy haciendo el doblaje en vivo porque es importante que se entienda lo que se acaba de denunciar. Vamos de vuelta, por favor. When you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin Hay una America, plaga socialista que ha sido financiada por el régimen venezolano. Por ejemplo, financiando la campaña de Petro. También pusieron dinero en México. Cuando restauremos la democracia en Venezuela, vamos a poder tener mucho más detalles sobre el dinero que ha financiado el socialismo en toda la región. Darío, un gusto saludarte. Realmente que es un tema muy delicado, que la verdad está tocando con fuerza al presidente Gustavo Petro y además que se une a otro tipo de denuncias que tiene el propio presidente en el Consejo Nacional Electoral justamente por la financiación de la campaña. Acuérdate que tiene a un hijo, a su hijo mayor, a Nicolás Petro, involucrado también en este tema y que pronto, el 1 de noviembre, será el juicio para conocer si va a la cárcel o no por enriquecimiento ilícito en dinero que entró a la campaña y que todavía no se conoce realmente la procedencia, si fueron dineros calientes o no, frente al narcotráfico. Así que todo esto empieza a sumar a lo que vienen diciendo desde los Estados Unidos. Bueno, esto además que ha sido también respondido por el presidente. No sé si podemos ver el mensaje que publicaba el presidente Petro al respecto. Fíjate, la contabilidad de mi campaña presidencial ha sido investigada durante 3 años por mis opositores desde instancias como el Consejo Nacional Electoral que dominan. Ni un solo peso del narcotráfico ha sido encontrado, ni uno. El senador Bernie, que es el senador Bernie Moreno, que es el que interrogaba recién a Marshall Billingsley, dice Petro que miente, y miente porque es el que está
es el que está llevando a Estados Unidos a chocar con mi gobierno para lograr el retorno de Uribe y Pastrana al poder, desconociendo los fuertes vínculos con el narcotráfico que tienen, solo porque ese narcotráfico es la política de lavado de tierras de la Sabana de Bogotá y de compra de bancos ha beneficiado, supongamos que quiso decir acá, beneficiado a su familia. Beneficiados. Claro. ¿Cómo le fallan los datos sobre la política antinarcóticos en Colombia y ahora acusan mi campaña? Ahora él y sus amigos congresistas de la Florida de la extrema derecha se lanzan a acusarme de que soy amigo de Hezbollah y jamás. Bueno, empieza a decir, yo soy laico. Ahora, fíjate, es interesante, volvamos, porque obviamente el mensaje es larguísimo, porque acá hay todo un patrón de conducta de Petro, porque no sabemos si efectivamente recibió dinero su campaña o no, no lo sabemos. Ahora, sabemos sí que defiende a Maduro casi como si fuera una especie de abogado de Maduro. Quizás es solo por una cuestión ideológica, puede ser, o de afecto personal. Ahora, lo defiende como si fuera un abogado. Y también ha defendido a Hamas como si fuera abogado de Hamas. Entonces, parece haber cierta coherencia. No sabemos si recibió dinero o no. Insisto, eso deberá ser investigado. Ahora, Sergio, Petro dice esto ya fue juzgado. ¿Estos ya son casos cerrados? ¿Ya está todo juzgado? ¿O en realidad es algo que todavía sigue investigándose? No, Darío, todavía se siguen investigando, tanto así que su hijo hasta ahora está en el proceso y ha cambiado sus versiones en diferentes ocasiones con la Fiscalía General. Y es más, tuvimos al abogado de Nicolás Petro, que es el mismo abogado de Gustavo Petro, diciendo que todo esto era un entramado, que los dineros son lícitos y diciendo que pues las personas que dieron estas donaciones son personas correctas. Eso es lo que está investigando la Fiscalía y lo que está investigando los jueces en Colombia. Darío, eso no ha finalizado. ¿En qué anda esto? Justamente acá donde me encuentro, en el Congreso de la República, porque aquí está la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la entidad encargada de poder avanzar en todas estas investigaciones de Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral se quedó sin las herramientas para poderlo investigar en ese tipo de financiamiento y conocer la procedencia de los dineros, pero eso no quiere decir que se finalizó. Eso pasó acá. Y aquí es donde tiene la potestad. Solo que hay un inconveniente, Darío, que la mayor cantidad de los congresistas que hacen parte de esta comisión de acusaciones, pues son afines ideológicamente al gobierno. Por lo tanto, hay un represamiento de todas las denuncias que se han realizado al presidente de la República justamente aquí en el Legislativo. Importante porque entonces habla de una causa que está abierta, que quizás hoy no se pueda esclarecer, pero habrá que ver qué pasa dentro de algún tiempito cuando Petro ya no esté en el poder, claro, si cambian las composiciones obviamente de los cuerpos encargados de investigar y esto puede dar lugar a investigaciones, a algún tipo de avance. Ahora, al mismo tiempo, insisto, no sabemos si hay un vínculo económico detrás como se denunció desde Estados Unidos, pero la relación es cada vez más estrecha con el régimen de Maduro, porque repasemos cómo ayer Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Maduro, le ofrecía a Petro salir en defensa militar en caso de que sea agredido por Estados Unidos. Mira. Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera. Ahora hemos visto pues cómo el imperialismo norteamericano de un día para otro señala al presidente de la República de Colombia como narcotraficante. Lo ofende y con la ofensa hacia él ofende al pueblo de Colombia, ofende a las fuerzas militares de Colombia, solamente porque ha dicho la verdad. Entonces, el que no diga sí, se arrodille y diga sí, baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia, pues burda, una estrategia de verdad estrafalaria, una estrategia sin sentido, una estrategia vulgar que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina y del Caribe. La ofende. Así pues que nuestra tarea, señor general de división, es mantener a raya
todo grupo que genere violencia, expulsarlo de territorio venezolano, neutralizarlo si fuese el caso con la ley en la mano, respetando siempre los derechos humanos. Ahora, vos fijate, Sergio, ¿no? Y también para todos los que nos están viendo, qué decisión geopolítica la que ha tomado Colombia, que pasó de tener como principales socios militares a Estados Unidos e Israel a tener hoy como principal socio militar a la Venezuela de Maduro. Qué raro, ¿no? Claro, claro, Darío, total. A esto súmale que en la zona binacional que están proponiendo entre ambos países, el punto más importante es la alianza militar entre ambas naciones, que el ejército bolivariano de Venezuela pueda estar en alta presencia en la frontera, que es una frontera muy porosa entre ambos países, y según los anuncios que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, son cerca de 30.000 hombres que estarían vinculados en varios departamentos, entre esos los cercanos a Colombia, y por el lado de Colombia, Gustavo Petro ha movilizado cerca de 25.000 uniformados. Es decir, esta alianza militar ya se está presentando, Darío, no solo este ofrecimiento que hace Padrino por lo que está pasando con Estados Unidos, sino que ya es un hecho, casi que lo está oficializando en una zona binacional que hasta el momento pareciera que se encontrara en piloto, pero que ya va avanzando mucho más de lo que sabemos los medios y los ciudadanos de ambos países. Además, aquí Padrino habla, Darío, de neutralizar a todo insurgente que pertenezca a grupos al margen de la ley. En realidad no hemos registrado ni una sola noticia por parte de Venezuela que haya abatido algún cabecilla del ELN o de las disidencias de las FARC o del Tren de Aragua que esté funcionando en territorio venezolano. Entonces realmente parece que se queda solo en una narrativa nomás. Sí, es que pareciera que el principal cabecilla del cartel es Diosdado Cabello, difícil que lo puedan abatir a él. Ahora, en todo esto también hay que leer que esta respuesta de Padrino López tiene que ver con un cruce puntual que fue una derivación de la entrevista que dio con Daniel Coronel, el presidente Petro, cuando en el cierre de la entrevista dice, bueno, y si no, tendrá que salir Trump o tendrá que caer Trump. Ese cierre tan increíble de la entrevista, que es el cruce que tuvo con Carlos Jiménez, congresista republicano de la Florida, cercano a Marco Rubio, cercano a Trump. Un cruce que siguió y que sigue hasta hace un ratito, seguían escribiéndose. A ver, vamos a hacer el repaso de lo que ha sido esta cadena de mensajes y respuestas. Primero, Carlos Jiménez muestra la entrevista, el cierre de la entrevista, dice en una entrevista, el presidente de Colombia, narcoterrorista en jefe, así lo llama a Petro, ha amenazado con derrocar al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben ser tratadas con seriedad. Él es una verdadera amenaza a la seguridad de nuestro hemisferio, durísimo. El congresista Jiménez le contesta a Petro, yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de Estados Unidos cambiará a Trump porque no se puede ir al subsidio general. La verdad es que Petro no había dicho esto en la entrevista, acá cambia su versión en el mensaje. Ahora Jiménez le vuelve a contestar. ¿Qué le dice Jiménez? Señor Petro, no sé si es durísimo, lo que le dice Jiménez es terrible. Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia. Y Petro, después de esto, vuelve a la carga. Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro. Entre más insulto, menos cerebro. Es increíble, aparte del nivel. Por momentos parecen dos chicos peleándose, ¿no? Son, insisto, un presidente de un país importantísimo como Colombia y un congresista estadounidense. Y le vuelve a decirle, congresista Jiménez, si se trata del tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco. No sé si será la cocaína o los hongos alucinógenos que lo hace publicar estas sandeces a las 2 de la mañana. Debe acudir a un centro de rehabilitación. Acá en Estados Unidos le podemos recomendar uno bueno. No podría ir porque no tiene la visa, ¿no, Sergio? A todo esto.
Sí, total, Darío. Mira, esto ha llegado a un punto de descalificación de lado y lado. Todo lo que rodea al presidente colombiano siempre termina en esto, en insultos, termina en mensajes de grueso calibre que realmente no ayudan a desescalar este conflicto diplomático que se está llevando con los Estados Unidos. Y el presidente Gustavo Petro se había comprometido con John McNamara, si recuerda, lo habíamos dicho aquí en D-News, en la reunión justamente cuando lo habían calificado desde Estados Unidos, que era el líder del narcotráfico y que los estaba amenazando, está el fantasma de los aranceles. Se ha comprometido a bajarle el tono. Eso sabemos que no va a ocurrir por parte del presidente colombiano. Y se encuentra al otro lado del celular, en cada trino, alguien que le ayude a aumentar ese combustible, pues Gustavo Petro, por supuesto, está en un escenario perfecto, está en un ambiente que le gusta. Este tipo de confrontación a él le gusta porque él todavía no acepta que es presidente, sino que es un candidato. Le encanta estar siempre en campaña política y es lo que ha demostrado durante estos años. Y ahora que ya iniciamos una campaña política, justo quiere, Darío, en esta Plaza de Bolívar, donde estamos transmitiendo este viernes, volver a revivir la constituyente a través de firmas. Ya no va a ser a través de decretos, ya no va a ser con el Congreso, sino que va a ser a través de firmas. Y lo que está midiendo acá es qué tantos votantes puede llegar a tener este domingo, Darío, que son elecciones de la consulta interna del pacto histórico del partido que él pertenece, entre 3 candidatos que pertenecieron a su gobierno, incluyendo a Daniel Quintero, que fue el alcalde de Medellín, para saber cuál es su candidato único para llegar a las próximas elecciones. O sea que aquí se está jugando el todo por el todo el presidente de la República, y este tipo de discusiones con personalidades, con representantes muy influyentes en Estados Unidos, por supuesto que le da el combustible que él necesita en materia electoral en Colombia. Bueno, va a ser importante lo que pase el domingo, sin dudas. Esto en paralelo a la fuerza política, o mejor dicho, la institución política en Colombia que está tratando de moderar esta disputa, que es claramente el Congreso. Contanos, Sergio, lo que votó ayer la Cámara de Representantes y vamos a ver si después además podemos conversar con uno de los protagonistas de esta decisión. Claro que sí, Darío. Anoche la Cámara de Representantes en pleno votó una proposición que tenían varios congresistas, varios representantes, de declarar el Cartel de los Soles como un grupo narcotraficante y también financiador del terrorismo, cosa que no ha hecho el presidente colombiano, que ha desconocido la existencia de este cartel, del cual Estados Unidos lo tiene en la mira, y por eso la ofensiva que se está realizando en aguas internacionales del Caribe. Fue una votación contundente donde permitieron que todo el Congreso de la República, ya el Senado lo había hecho, se declare al Cartel de los Soles como un grupo, 1, existente, 2, terrorista y 3, narcotraficante, que le hace mucho daño a Colombia por tener una línea directa con el ELN, que se presenta como una guerrilla binacional, con presencia en Venezuela y con presencia en Colombia, y también con una línea directa del transporte de droga y también del secuestro y de la extorsión con las disidencias de las FARC. En minutos vamos a estar hablando justamente con uno de los ponentes, con Óscar Villamizar, sobre esta situación, cómo llegaron a esto y sobre todo, Darío, la invitación que le están haciendo a Gustavo Petro para que sí reconozca al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y narcotraficante. Vamos a ver si lo acepta o no, así como dijo que el Tren de Aragua no era un grupo terrorista, sino que era apenas un grupo delincuencial, como si fuera un ladrón de barrio. A ver, pongamos el comunicado de la proposición que fue aprobada por la Cámara de Representantes. Acá lo puedes ver. El Congreso de la República de Colombia, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas de la seguridad de la nación y de la región. Bueno, continúa obviamente este mensaje, pero está claro, aquí es el Congreso tratando de alguna forma de hacer lo que no está haciendo el presidente, de llevar al presidente a un cauce que sea más provechoso para la seguridad y los intereses de los colombianos. Difícil que el presidente reaccione. Sergio, volvemos en un ratito con obviamente una nota que va a ser bastante interesante para ver cómo se está viendo esto allí desde el Palacio Legislativo. Claro que sí, Darío. Voy a ingresar y ya estamos en directo con la entrevista. Impecable. Es la marcha del